Menahem, ya vénganse. Ya vénganse. I got that. Give me a second, please. Start? Okay. For all the soldiers, their safety, and for the captives. Shila malo sesaina yelahaim me'ayin yavo Ezri. Ezri me'im Adonai oise shamayim va'aretz. Al yiten lamot raglecha al yanum shomerecha. Hine lo yanum v'lo yishan shomer Yisrael. Adonai shomerecha, Adonai tzilcha al yad minecha. Hashemesh lo yakeka v'yareach b'layla. Adonai yishmocha mikol es nafshecha. Adonai yishmor tzeischa uvoecha me'ata v'yad olam. Shir hamalos mima'amakim karasicha Adonai. Adonai shima b'koli tihiyena ozonecha keshuvos l'kol tachanunai. Im avonos tishmoh ya Adonai mi yamod. Ki imcha hasalicha leman tivarei. Ki visi Adonai ki nafshi v'lidvoro chalti nafshi l'Adonai mishomerim laboker shomerim laboker. Yachel Yisrael el Adonai ki im Adonai chesed v'harbe imo v'tus. V'hu yifte es Yisrael mikol avonosav. Maskir leDavid b'hiyoso v'ma'aras tefila. El Adonai ezak koli el Adonai eschanan. Eshpoch lefanav sichi tzarasi lefanav agid. V'hisatef alai ruchi v'ata yadata nesivasi. V'och zu ahalech tam nufachli. Habeit yamin ure'ei ve'ein li makir avad monos mimeni ein doresh lenafshi. זעקתי אליך אדוני אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים הקשיבה אל רינסי כי דלייסי מאוד הצילני מרודפי כי אמצו ממני הוציאה ממסכר נפשי להודוס אס שמך ויחתירו צדיקים כי סגמול עלי אחינו כל בית ישראל הנשונים בצרה ובשביה העומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה. השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Amen. Okay, let's start with Parsha. I'm going to do it in a shorter version. There is a certain theme that is going on in this Parsha, which is underlying everything. Bishvili nivra ha'olam. We have to view the world as if it was really created for us. What do I mean? We're going to see things changing, miracles happening. And what's it all about? It's all about that the world was created so that there should be servants of Hashem. Hashem creates the world in such a way that nature and what we see is really, although rules are also very much so an illusion. And what is going on in the world and how the world will run depends on the servants of Hashem. Let's take a little look at this week's Parsha. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar Be'ezrat Hashem con la clase de hoy, como todos los jueves. El Rab quiere iniciar esta sesión de estudio con el segmento de la parashá de la semana, valga la redundancia, la porción que se estudia semanalmente de la Torá. Ahora,
Dice Rab, hay un tema como un trasfondo general de esta perashá. Él menciona, lo podemos identificar como Bishbili Nibraha Olam, por mi causa, por mí fue creado el mundo. Y tiene que ver con el hecho de que en esta parashá ocurren milagros, sucesos que nos deberían llegar a dar luz e identificar justamente esto. Por mi causa suceden todas estas acciones, estos eventos en el mundo. Y en verdad el mundo está creado para los siervos de Hashem. Todas las reglas que existen son precisamente para Hashem, es una ilusión. Y deberíamos pensar, este mundo justamente depende su existencia depende de los siervos de Hashem. Beginning of the parsha, it speaks about the age of Sarah. It's much more than that. If we look grammatically, the whole thing is very odd. It's not the way things are normally done. And it says that's her age, and at the end of the sentence it says, and that's her age of her life. Why, if you were to speak like this, someone would say, could you please speak at a normal? Okay, it's not at all normal speech. So the commentaries go and say, what is it that the Torah is trying to tell us? Because of the strange grammatical way that it says that she was 127 years old, and that this was her entire life, saying that from the time that she was 7 and she was without sin, so too at 20, or go find me a teenager who's without sin. Get a lot of magnifying glasses, you won't find one. Okay, and also when she was 100 and got to 127, she was considered to be a person who every aspect of her life, her entire life, from beginning to end all the way through, was nothing but service of Hashem. And because of this, she merited being buried in this place called Ma'arat HaMachpelah. Abraham was going to be spending huge amounts of money to buy this one cave. What's the big deal, and what does that have to do with how righteous she is? What's going on? Bueno, estamos hablando entonces de la sección en Bereshit, Haye Sarah se llama, la vida de Sara. Ahora, si uno fuera a leer la primera parte de esta sección, gramaticalmente tiene un montón de problemas, por así decirlo. La forma en que está desarrollada deja mucho que preguntar. El Ram nos dice, si una persona hablara de esta manera el hebreo en la actualidad, se le diría, oye, por favor habla bien, ¿cómo está? Eso estás hablando muy raro. Y los comentarios inmediatamente lidian con esta situación. Parte de lo que nos dicen es por qué lo divide. Es decir, Sara vivió 7 años y 20 años y 100 años. Un poquito raro. ¿Por qué? A los 20 años era como a los 7, es decir, no tenía un pecado. Ahora el Rab, a manera de chiste, dice, esto no sucede con los adolescentes. Dice, ¿crees que tú puedes encontrar a una jovencita de 20 años sin pecado? Seguro que no, eso no pasa con los adolescentes. Pero bueno, hablando del contexto de Sarai Men, llegó a los 120 años y cada aspecto de la vida de Sarai Menú estaba dedicado a Hashem. Precisamente por eso ameritó algo bastante interesante. Ella se entierra en este lugar que se conoce como Mahat al-Machpelah. Hay una razón importante por la que Abraham vino se gastara una cantidad estratosférica de dinero para poder comprar este lugar. Okay, what's so special about this place? What's so special? When the world was created, there was a cave that was created, which had in it the ancient way of burying, which, by the way, I have some of these things here right next to our homes. I can take you for a walk. It's inside of Don Olam, just a few, 200 meters from the house. Okay, they used to sculpt out a place in the
rock of the mountain, placed the bar, closed the area off. It was called a kuch is the name. Well, there was a cave that had 4 little rooms, each one with 2 of these things, not made by man, sculpted out by Hashem at the creation of the world. Who was put there first? Adam and Chava. In Ma'arat Machpelah, you have Adam Arishon and his wife Chava, who, for them, the world was created. Who else would be there? Tom, Dick, and Harry? Okay, the only people who were going to be there were people that, for them, the world was created. No one else could go there. And because of that, Abraham knew, I have to get that piece of land at all costs. Now let's deal with all costs. Tenemos entonces que este lugar es especial, se nota por el precio que tuvo que pagar. Vamos a ver en un momento más cuál fue ese precio. Ahora, este lugar era una cueva que había sido creada desde el momento de la creación del mundo. Contenía además estas formas antiguas de enterrar los cuerpos. Dice Rab, incluso en nuestras épocas hay lugares que conservan esta forma de enterrarse. Cerca de la casa de Rav Zalman, si ustedes leyeron ya el libro Adon Olam, habla de un lugar en que hicieron rapel y que era como una catacumba, así, un poco misteriosa. Bueno, es un lugar real que está ahí en las montañas, cerca de la casa de Rav Zalman, en donde efectivamente esculpían una cavidad en la roca, en una cueva, y depositaban ahí los cuerpos de la gente que llegaba a fallecer. Bueno, cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, creó también esta cueva y había diseñado ya 4 espacios y 2 cavidades, por así decir, para sus futuros ocupantes. Ahora, ¿quiénes fueron los primeros? Adán y Jabá. Ellos fueron enterrados ahí. Ahora, tiene mucho sentido porque ellos fueron la razón por la que fue creado el mundo. Por lo tanto, Adán Rishon entendió, las personas que iban a estar allí enterradas son personas por las cuales se creó el mundo. Era un lugar sumamente especial. Por lo tanto, valía la pena pagar lo que fuera necesario por obtenerlo. Vamos a ver qué hubo que pagar. Okay. So if you're reading this parsha the way that the Goyim teach you to not read, okay, I mean what I say. They teach you to not read. You're supposed to just skim over. Everything's just a story. It's non-meaningful words. Just have the ink was on sale, and then you basically think there's this nice guy Ephron who says, "Oh, please, yes, you can of course buy me. Take a look at the words. Go take a look at the commentaries. What's being said." And then go take a look at what does 400 shekels over l'socher. What do these words mean? Basically, what it's telling you is Goyim speak what we call verbal diarrhea. A lot of words come out, and things may sound nice, but what's really going on, they don't use words like Abraham uses words. Abraham, Sarah, how do they use words? The same way that the Rebbeinu Shalom uses words. Every word that is used is for creating the world. And you're put into this world, every word that comes out of your mouth is for doing chesed, doing mitzvahs. Sarah, 127 years. Nothing that she said in her life was for anything other than for the betterment of this world. What did Ephron actually charge Avraham Avinu? If we take a look at the Mishkan, this number comes up a few times. The amount of silver for the sockets that these are these things that hold up the big, huge
pieces of wood that hold up the Mishkan that are standing about this high. Okay. It's a couple of cartloads, like pickup trucks, a couple of them, probably about like 5 or 6 cartloads full of silver, as high as the thing can hold. It's hundreds of millions of dollars. That's what we're talking about. That nice Ephraim who has verbal diarrhea, speaking to somebody who never let a word out of his mouth other than to better the world. Ok, si uno fuera a leer la Perashá como la leen los Goim, dice Rab, o como nunca aprendieron a leer, porque el leer simplemente como está y tomar las cosas de forma literal no ayuda en nada. Dice Rab, allí uno podría llegar a la conclusión de, uy, qué buen sujeto este Efrón, mira cómo le está ofreciendo gratis la tierra a Abraham Avinu, quién sabe por qué no la agarró, si es buena gente, está regalando la propiedad. Pero dice el Rab, le traduzco literal, cuando habla y le dice a Abraham Avinu cuánto le va a cobrar y habla sobre los 400 shekalim y las palabras que utiliza, dice el Rab, esto se conoce como diarrea oral. Es decir, lo que habla Efrón, todas las palabras que le dijo, somos iguales, somos amigos y todo esto, eh, es una forma en que se demuestra su intención, la forma de hablar eh, demuestra algo. Abraham y Sara sabían que sus palabras se utilizaban, sus palabras tienen una función que era crear el mundo. La vida de Sara y Menú fue eso, una vida dedicada al estudio, bueno, a la práctica de la Torah, a crear vida. ¿Cuánto le cobró en términos prácticos? Esta misma expresión que tenemos aquí se utiliza a la hora de construir el Mishkan. ¿Y a qué se refiere? A las bases en las cuales estaba sentado el tabernáculo, el Mishkan. Y estamos hablando básicamente de unas 5 o 6 camionetas llenas de plata. Esto es lo que pidió el buen Efrón como pago por ¿cómo se llama? La cueva de Machpelah. Eran varios cientos de millones de dólares en plata, ¿cómo se llama? Lo que pidió en ese momento. Okay, Sarah's buried. Next, we have to continue. We have to continue to build the world. So immediately, when I say immediately, it's not like historically later. Abraham buried Sarah. Yitzhak wasn't there because he didn't come home with Yitzhak. Yitzhak didn't come home with Abraham from the Akedah. He went to the yeshiva Sheva Ever. He was then sent a message while Abraham was burying Sarah. Your mother died. Come home. While she was being buried and Yitzhak was coming back, Abraham already sent Eliezer to go and get Rivka. We're continuing to build what Sarah had already started. And by the way, Bishvili Nivra Ha'olam. We need someone just like that, who has certain character traits. Now, Abraham and Sarah come from a wonderful family of idol worshippers. Remember, Abraham and Sarah. Sarah is Abraham's niece, Haran's daughter. But there was something about Terach that was actually very special. We see every one of his children ended up somehow coming into the Jewish people. There was something there. There was a lot of problems. There were a lot of evil that had to be, just like if you take silver out of the ground, it has what's called dross. Okay, silver has a lot of bad things in it until you get to silver. You may start with this and end up with this. I don't know what the amount is, okay, but it takes a while to purify it. But Avram knew the only way to continue with Sarah is somebody just like her.
It doesn't matter where I go. The only way to get those character traits is to find out amongst the garbage that I left back there with my family. There's got to be someone over there that's got these qualities. Let's find her. Ahora, el desarrollo de los sucesos una vez que muere Sarai y Menú es que habría que continuar construyendo el mundo, es decir, era parte del proceso. Entonces muere Sarai y Menú y entonces Abraham ahora se dedica a enterrarla. ¿Por qué no habla en ese momento de Isaac? Bueno, cuando sucede el proceso para ofrendar a Isaac, una vez que pasa la prueba, Abraham Avinu regresa a casa e Yitzhak se va a la yeshiva de Shem y Eber. Él se va a estudiar. Llega y es avisado a Abraham Avinu respecto de la muerte de Sara y manda a traer a Yitzhak mientras negocia el lugar para poder enterrar a Sara. Mientras tanto, manda a Eliezer, su siervo, a ver por conseguir una esposa para Yitzhak. Ahora, todo esto sucede al mismo tiempo, es decir, nuestros abuelos, los patriarcas estaban ocupados en la continuidad de el mundo. Por eso está el concepto, Bishbilini Braja Olam. Todo fue creado por mí, es decir, tengo que aplicarme en el desarrollo de los eventos para que continúe el servicio a Hashem. Ahora, había algo muy curioso con la familia de Abraham Avinu, no nada más su familia inmediata, esposa e hijo, también aquella familia que quedó en Harán, estamos hablando de Terach, su hermano. De alguna manera había algo ahí y podríamos relacionarlo en una analogía con el proceso de purificación del metal. De repente tienes, por ejemplo, un trozo en el que tienes plata, pero hay veces que la plata viene sucia, viene con un tanto de cobre y de níquel, no sé, y tienes que purificarla. Por lo tanto, tienes un trozo grande que termina siendo un pedazo muy chiquito, porque a la hora de purificar, estos desechos van saliendo. De la misma manera fue con la familia de Terach. Mandan Abraham vino a Eliezer con la intención de ver si estaba allí, si había la oportunidad de encontrar ahí a alguien con las cantidades necesarias para poder incorporarla ahora a la familia inmediata de Abraham vino. Eliezer, the servant of Abraham, you remember, is the brother of Nimrod. He's a tzaddik. He knows that his descendants are going to end up becoming part of the Jewish people. It ends up that most of the Gerim, we're told, are coming from Eliezer. So Eliezer has a certain axe to grind. Doesn't grind it. He has a daughter who could marry Yitzchak. And let's just skip the middle stages of the conversions and people through the generations come back. Let's just start the Jewish people with Yitzchak and Eliezerit. Okay, let's call her. Okay, so doesn't even bring it up. Why? He understands Abraham. There's something about his family. There are certain characteristics there that if you were to find someone from there, you couldn't get better. But he says to Avram, and what if I don't find? And what if she won't come? Even if I find, maybe she couldn't come to that. Avram says, you'd be pater from your oath. But Avraham's sure. Bishvili nivra ha'olam. You go and don't worry about it. Hashem will make it absolutely clear who she is, and there will be nothing that will stop this from happening, so long as you're doing it in the right way. Let's start with the first thing. So Eliezer turns around from Abraham, and he's got the camel's packed, and takes one step. The next step, he's in Aram, which is hundreds of miles away. It's called Kfitzat Haderech. How long did it take Eliezer to get there?
1. Bye. Understanding that immediately he's seeing what is going on here. Obviously, Hashem is running the show. If you're doing things for the right reason, and Eliezer had the right intention, what about my daughter? What about my? Let's listen to Abraham. Que dice el Rab que viene ahora Eliezer. Eliezer es una figura muy, muy importante. Una vez que uno tiene la oportunidad de ver los Midrashim, entiendes que Eliezer era una figura gigantesca en Torah, era un tzaddik de las personas que Akadosh Baruj Hu tomó de este mundo sin morir. Era hermano de Nimrod, era una persona que se enfrentó a su hermano por defender que había, ¿cómo se llama? Un dios. Ahora, él sabía que sus descendientes se iban a incorporar a el pueblo de Israel, iban a ser parte de la familia de Abraham Avinu. ¿Cómo lo sabía? ¿Y cómo sucedió al final? Dice el Rab, la mayoría de los conversos somos descendientes de Eliezer. Entonces, por ahí ya saben, un tío lejano, lejano, lejano era Nimrod. Entonces, Eliezer tenía la familia y tenía una hija. Esta hija fue criada en la casa de Abraham Avinu, una cosa muy importante. Y él pensó, probablemente, lo que aplica aquí es que ella, Eliezerita, no sé cómo el rabbi se inventa el nombre, vaya a casarse con Yitzhak. Sin embargo, Abraham le dice otra cosa, no, tienes que ir a Harán y vas a buscar a mi familia y vas a buscar a una chica con estas eh, características específicas. Eliezer le dice, bueno, ¿y qué tal si no lo encuentro? ¿Y qué tal si no quiere venir? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si el otro? Abraham vino y le dice, bueno, si no hay las condiciones, pues ya estás patur, estás exento del neder, estás exento de este juramento que me vas a hacer. Él tendría la intención, contemplaba la posibilidad que llegara a suceder. Ahora, sin embargo, Abraham Avinu estaba seguro, el concepto de Bishbilin y Braha Olam, lo conocía bastante bien, sabía que nada iba a parar los sucesos porque él era parte de un programa de actividades de Hashem y era necesario que fuera así. Bueno, cuando uno lee la Torah, nos dice que Eliezer sale de la casa de Abraham e inmediatamente llega a Harán, que partió, dice así, partió con todo el bien de su amo, se levantó y fue a Aram Naharaim. Es decir, se interpreta que inmediatamente llegó ahí. Tan solo de un paso ya estaba al otro lado, no sé, una especie de viaje ahí en el tiempo y espacio. Eliezer entendió aquí que algo había detrás de todo eso, que Akadosh Baruj Hu estaba dirigiendo sus pasos e inmediatamente se aplicó a la tarea que tenía por enfrente. Sin embargo, todavía tenía esta posibilidad, es decir, que de mi hija, tal vez hay opción. No, él entendió que si Abraham Avinu le había ordenado que fuera de esa manera, él no tendría ya la opción, aún así siguió con lo ordenado. So now let's just put the scene together. Okay, he's standing there in Haran. How long ago by Abraham? 10 seconds ago. When did they come home from the funeral? 5 minutes ago. They just putting Sarah in Mount Machpelah. He's sitting there in Haran. Now he says to Hashem, I see that this is not exactly the normal way of things going, or maybe this is the way that the world goes. So he says, Hashem, I need this to be absolutely clear. He's at this point completely convinced that he's going to find the right person for Abraham, but he wants to make sure he's not going to make a mistake. So he gives a long list of exactly what he needs to see to make sure that he doesn't make a mistake. Because Eliezer is an incredible tzaddik. As Moshe just told us, you look at the Midrashim on Eliezer. We don't touch the man's toes.
He's unbelievable. So Eliezer gives this long list. And the Torah tells us before he's finished speaking, remember it's been about 5 minutes since the funeral? Before he's finished speaking, Rivka comes. She's already, in other words, he's still talking, and there she is. And then everything in his list, in the order that he requested Hashem to give him signs, plus happens right in front of him. What do I mean plus? So besides all the acts of how does she do chesed, and we learn a lot of the laws of chesed and tzedakah from the play on words of what goes on with this meeting of Rivka. There is a lot of depth there. We're not going into it. Okay, so not only is Rivka showing all of these great qualities, she's a very young little girl. According to one opinion, she's 3. To lift all of this water out of the well, very hard. So as she goes over to the well, the bucket comes up to her every time. Miracles, every single time. Eliezer is watching this. He sees she's doing things for the right reasons. Hashem runs the world. Just like I was going for the right reason, and my plane trip took 1 step. Bishvili nivra ha'olam. Vemos ahora la escena de Eliezer viajando a Harán. Dijimos, viaja prácticamente en el tiempo, llega ahí. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había estado en Israel? Apenas unos momentos. Y luego apenas venía llegando del entierro de Sarai Menú, ahora está el otro lado del Medio Oeste. Y ya Abraham vino, quiso asegurarse de que no fuera a cometer un error. Dejó muy claras las especificaciones de quién sería el prospecto ideal para Yitzhak. Ahora, Eliezer, dijimos, era una persona impresionante. Abraham Avinu sabía el nivel de persona que era y cómo no cometería un error. Iba a cumplir con lo que le era ordenado. Ahora, ni bien él termina de hablar, poniendo las condiciones, hablando con Hashem para solicitar lo que sería ahora el esposo para Yitzhak, él todavía estaba hablando y ya Kadosh Baruj Hu había respondido, es decir, se acerca a Rivka y habla con él. Podemos aprender mucho de Gesed y Tzedaká. De hecho, la mayor parte de las leyes de Gesed y Tzedaká se aprenden justo de este evento que sucede entre Eliezer y Rivka. No solo demuestra las cualidades de esta jovencita, hay opiniones que nos dicen que cuánta edad tenía Rivka o qué edad tenía Rivka en ese momento, 3 años de edad. Ok, puede parecer impresionante esto, hay otras interpretaciones, pero en todo caso, cuando Eliezer ve la disposición de Rivka y la acción que ella desarrolla, es prácticamente un milagro, porque ella echaba la cubeta al pozo y la cubeta subía por cuenta propia. 3 años, 1, 2, 3. Pues se entiende que era una niña, ¿no? Hay otras interpretaciones que tienen otra edad, pero bueno, es una de las interpretaciones. Eliezer, al ver lo que sucede, es decir, cómo es que el agua viene hacia ella, esto no es normal. Y él se da cuenta que ella lo hace por las razones correctas, entiende que no hay otra opción, que no hay nadie mejor para Yitzhak que ella. Él entiende que Akadosh Baruj Hu dirige el mundo, precisamente por eso su viaje se desarrolla de una forma tan milagrosa y se desarrolla en torno al concepto de Bishbilini Braha Olam, por causa de Abraham Avinu fue creado el mundo, por lo tanto Hashem dirige las cosas de esta manera. Okay, so they get to the house of Betuel.
Bethuel and Lavan, no, to try to discuss this thing about the engagement and the whole thing. You know, you read the story like a guy. It's a nice little story. You can put it into a Harlequin romance, whatever you want. Okay, it looks like just a bunch of words, a normal meeting. There's nothing normal about a single sentence in this meeting. Let me just give you a little. Let's just take a look at some words. Okay, so in the process of this meal, Bethuel is going to die in the middle of the meal. A attempted murder is happening in the middle of this meal, and Boomerang, the one who tried to do the murder, is the one who Hashem ends up killing. Angels are coming in to the situation. Everything's happening in front of everybody. What? I don't see that. You don't see that? It's because you don't know how to read. Okay, why don't we look at 24:50? Okay, Kaf Daled Nun. Eliezer gives the whole spiel, the whole story. Okay, what we just saw with Rivka, and he shows the miracles that happened, and it becomes clear. He's showing everybody with his words. He's like, guys, don't fool around, because if you heard what just happened, someone who's running the world is involved in this shidduch. So Lavan and Bethuel, he's saying the son before the father, something's wrong there, but okay, fine. We're talking about people who miss up everything. Everything's backwards. Okay. So they answer, and they said, from Hashem, and the name that they use means the one who was, is, will be, and constantly makes everything happen. This has these words, and everything that's happened has come out. We are not able to say good or bad. Who says those words? I'm not able to go against Hashem's words. Would you people say you're not able to go against Hashem's words? Or being people who want to Garrus, would you say, I wouldn't want to go against Hashem's words? These people would love to go against Hashem's words. The only thing is that they can't, because it's clear that Bishvili Nivra Ha'olam, right? But they would do everything they can. They'd set up Hamas, okay? The only thing is they know that they can't. Who says this? Bilam. Bilam. And if we look at the Midrashim, Bilam and Lavan are the same person. Why does Lavan's name show up before Bethuel? Okay, that's just a little bit. Then let's see what actually happened. So the two of them are speaking. The same meal, okay, just two sentences later, okay. The Eliezer brings out the money to pay for the Kiddushin and all the other stuff. And he gives it to her brother and mother. Weren't you just talking to the father? Where'd he go, on vacation? Oh, let's talk. Entremos entonces en el desarrollo de la situación. Pasa aquí en la casa de Bethuel. Bethuel y Labán, que eran una gente extremadamente perversa. Midrash nos dicen, se llamaba Bethuel porque él tomaba la betulá, tomaba la virginidad de las jovencitas que se iban a casar, era como ¿cómo se llaman los señores feudales? Que se llama la prima nocte. Entonces, esto acostumbraba a ser el papá de Rivka, nomás para darse una idea. Ahora está Bethuel, su hijo Labán, tratando de negociar los términos de la boda, y aunque a nosotros nos parezca, ok, mira, así se hacían las cosas antes, así en un contexto histórico, no hay nada normal en el proceso de la comida que sucede ahí y la narración de la historia. Porque, ok, hay una negociación, hay una plática, Bethuel se muere, hay un intento de asesinato, Hashem termina matando a Bethuel, hay ángeles involucrados, ok, pero a pesar de que está interesante la historia, no lo veo. Dice, si no lo ves es porque no puedes verlo, no sabes todavía leer entre líneas. ¿Por qué? Una vez que uno lee del hebreo, podría darse cuenta de lo que sucede aquí. Obviamente, la interpretación acorde a nuestros jajamim. Ahora, de entrada, Rivka estaba dirigiéndose a su familia y demostrándoles, o ella dándose cuenta que
Aquí alguien está interviniendo, alguien es aquel que dirige el mundo, quien toma las riendas en todo esto. Por lo tanto, en determinado momento llega también Eliezer a la casa de Rivka, le presenta a sus papás y él menciona que lo habían mandado y al presentarse también ella, se presenta con ellas usando el nombre de Hashem. Ahora, en el versículo 50, el pasuk 50 del capítulo 24, Labán y Betuel, dice así, vayan y contesta Labán y Betuel, Vayombru me Hashem, y de Hashem proviene esto, utilizando justo el nombre de Hashem. Pero es muy raro lo que pasa aquí de entrada, está al revés el nombre de Labán y Betuel. Betuel era el papá, Labán era el hijo. ¿Por qué ponen el nombre del hijo antes del papá? Hay interpretaciones que dicen para que veamos el nivel de respeto que tenía Labán, entonces se ponía primero incluso frente a su papá. Pero por otro lado, también interpretaciones, ¿quién es Labán en realidad? Labán es Bilaam. Hay otra sección en donde justo el Midrash Rabbah parece que es quien demuestra cómo Labán o terminó siendo Bilam o era un descendiente. El punto es que están conectados y ambos tenían la intención de destruir a Jacob. Ahora, ¿por qué pone el nombre antes? Es para destacar esto. Después, ellos dicen, esto proviene de Hashem, nosotros no podemos decirte mal ni bien. El hecho de que adelante mal a bien también demuestra las intenciones ahí de ¿cómo se llama? Del sujeto. Siempre era primero el mal. Pero por otro lado, no podemos hacerte mal ni bien, es decir, queremos, nos gustaría muchísimo hacerte mal, pero no podemos, ese es el tema. Ahora, inmediatamente, eh, el pasuk 51 y 52, 53 nos dice, si el sirviente sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos y se los dio a Rivka, también le regaló frutos deliciosos a su hermano y a su madre. Entonces, la pregunta es, espérate, pero ahí estaba papá, mamá, hijo, hija. ¿Qué pasó con el papá? Se murió. ¿Cómo se murió? Vamos a continuar con la historia. By the way, somebody said a question. I understood the question in Spanish. Says, but wasn't Rivka born at the time of the Akedah? No, no. At the time of the Akedah, we are informed that everything's already, what do you call it? Already set up. At this moment, it's that next day. Okay, that day, Sarah dies, and then she's, gets buried. And then Rivka's there. So, at least 3 years have passed, right? No, 3 years have passed. It's telling you that she's already there. Everything's prepared. Okay. So now, what happened at the meal? Bituel wanted the money, as Moshe already told you about the lousy practices of Bituel. And, he was not from the grace of Tzaddikim. Okay. So he decides, let's just get the money and forget the whole thing. Okay, even though he knows, he just says that we couldn't go against the Shem. So Betul decides, let's try anyway. Okay, let's try to kill Eliezer. So he brings out plates of everybody for food, and he puts poison into Eliezer's food. Now, Eliezer doesn't want to have any food or anything until the deal is done. Why? He understands, what am I here for? I'm here for a party. I just buried Sarah. At this point, maybe it's already an hour because, going back to the house, the meal, just buried Sarah an hour ago. I'm over here to continue the purpose of the world. I'm going to have a meal. Oh, so Eliezer gets the merit. He understands the immediate, the necessity of what he's doing. That everything that we're doing is for a greater purpose. And so now Hashem sends a malach, an angel, who switches the plates. And so now when he's finished with the story, right? So now Betuel eats, plop, right into a soup. Okay, one, he's gone. And they don't have to deal with him anymore. Okay, now everybody's mourning or whatever.
would you mourn such a person? Okay, I guess it's more reason to bring out more food. Okay, so anyway, so now Eliezer is dealing only with Lavan and the mother of Rivka. That's what happened. That's this meal. Durante la comida sucede otra cosa. Betuel, como dijimos hace ratito, era un sujeto bastante corrupto. Ahora, que llegara Eliezer y hubiera la propuesta para casar a su hija. Por cierto, dice el Rab, respecto de la pregunta, oye, no había nacido Rivka en el momento que fue la Kedat Yitzhak. Dice el Rab, no. En el momento de la Kedat Yitzhak, después, Hashem le informó a Abraham que había nacido, pero ya había nacido años antes. Ahora, el punto aquí es, se hace aquí la comida. Betuel era un sujeto bastante perverso, como dijimos, y él no tenía la intención de eh, simplemente, ¿cómo se llama?, terminar ahí el trato y demás. Él quiso aprovechar la oportunidad de decir, ok, si trae dinero, si ya está acá, pues de una vez lo mato y me quedo con el dinero y también se queda la hija aquí, para que, ¿cómo se llama?, desaprovechar la oportunidad. Entonces, envenena la comida de Eliezer. Eliezer, por otro lado, en ese momento no pensaba en comer. Lo que él quería era continuar con aquello que había sido ordenado. Por lo tanto, él lo que hace es hablar, tratar de llegar a un acuerdo respecto de su de Rivka. El hecho de que pusiera tanto empeño, que se enfocara tanto, que no dejara pasar la oportunidad de una vez cumplir con este encargo, hizo que él tuviera el mérito de la protección de Hashem. Dice el Midrash que un ángel vino y hizo cambio ahí a la sopita de Betuel. Betuel se queda con la sopa envenenada. Después, una vez que aceptan, se cierra el trato. Ellos pensaban que se iba a morir Eliezer, pero resulta que se come la sopa Betuel, se muere Betuel ahí mismo en la mesa. Ahora, ¿por qué no se cancela todo? Es decir, uy, se murió el papá, ahora pues hay que hacer todo el duelo. La verdad es que nadie iba a extrañar a Betuel, si acaso dijeran, un brindis, porque ahora se fue el sujeto, ahora tenían tendido en la mesa, dijeron, ok, lo que sigue. Entonces, digamos que la cena o la comida, lo que se haya sucedido, resultó en bastantes situaciones complicadas. Ok, continuamos con esto. Okay. So now, by the they had this thing about, sleep overnight. Okay, so now Sarah's funeral was yesterday then, 'cause it's next morning and they want to leave. And Rivka, shows her desire that she's not waiting anything. She's going with Eliezer. Okay, another Kafitzat Haderech. They leave the place and immediately they're right back at Avram's house and they see Yitzchak. Avram had sent for Yitzchak. Mom's dead. Come back. Okay, by the next day, he's back. Okay, she was not that far away. Okay, but he realized that one moment, Dad's going to be alone. What about the continuation? Dad has to have a wife who's also a tzedekis. Life has to continue. On the way back home for Shiva, he stops and he gets somebody who everyone knows she did tshuva. She was a prophetess. She did tshuva. She's presently, of all of the women that would be for Abraham, the most righteous woman at this point in the world. Her name is Hagar, who they call Keturah. Different issues, whatever. Look at the Midrashim, what it means. It means basically that she was, at this point in her life, with all the things that she did wrong, at this point she was a tzedekis that you and I couldn't even imagine her level. So here's again the same thing. Yitzchak, understand, I'm coming home for Shiva for my mother, for God's sakes. First, stop, get Hagar, and bring her home. That's from Valachai Ro'i. Okay, that's Pasuk, Kaf Dalid, Samach Bet. Go take a look at the Rashi. And now, it's the next morning, okay, and
Eliezer is coming back with Rivka, and they see Yitzhak. Okay, so that's basically that scene. Let's go further. Ahora, luego de esta situación que pasó ahí en la casa y en la cena, le preguntan a Rivka si ella se quiere ir, planean de entrada que se quedara mucho tiempo, pero básicamente sucede que se llega al acuerdo que fuera el siguiente día. Estamos hablando de el otro día en el que había muerto o había sido enterrada Sarai Men. Salen ellos de Harán y sucede nuevamente el milagro. En el momento que salen de Harán, básicamente ponen pie en Eretz Israel. Vamos nosotros viendo en el capítulo 25, ¿qué sucede mientras tanto? Entierran a Sarai Menú, sin embargo, Yitzhak dice, no puede ser que mi papá se vaya a quedar solo. Él busca la mejor opción para su papá y trae a una mujer muy, muy elevada que había hecho Teshuvah, era una profetisa, y de entre todas las mujeres en ese momento era la mejor opción. ¿Quién era ella? Hagar. Ahora nosotros podemos recordar, Hagar, pues, oye, la corrieron la parashá anterior de la casa y ahora se va a casar otra vez con Abraham vino. Bueno, sí, no había otra mejor opción que ella, era una mujer muy, muy elevada, había hecho ya Teshuvah de toda la situación que había pasado. El Midrash nos dice por qué le ponen Keturah, pero eso no es el punto hoy. Ahora, tenemos que entender que Yitzhak trae a Agar de regreso porque él sabe que tiene que haber una continuidad. Él sabe que su papá tiene que cumplir todavía una función. Ahora viene Rivka regresando al capítulo 24 y ve a Yitzhak. Vamos a ver qué sucede después, una vez que Rivka ve a Yitzhak y los sucesos posteriores en la parasha. Okay. By the way, if you want to see where's this whole thing about Hagar doing tshuva and becoming Keturah, go take a look at the Zohar, Kaf, Hey, Aleph. It tells you specifically that her name was changed to Keturah because she had done tshuva and she had become a much higher level person and what the name means. No, it's right over there. That's where you'll find it. Okay. Other commentaries bring it up. It's coming from the Zohar. Okay. So now, by the way, the whole family there did tshuva. Okay. Ishmael, pretty big creep, right? The guy's like sitting there at, a party for Yitzhak, and he's, either trying to kill Yitzhak or trying to following the laws, following Avodah Zarah. It's not such a great guy yet. We see it. Kaf Hey Vav. One second. Sorry, wrong thing. Kaf Hey Tet. Okay, that Abraham dies. This is years later, many years later. Okay, this is about 30-something years later. Okay. Ishmael, who's still there at Avraham's house the whole time, is burying Abraham with Yitzhak. And we learned from this that into the Marot Machpelah, in other words, Abraham had made it for the rest of his life, doing everything that he did, including what he had children with Keturah, was all for Bishvili Nivra Olam. Every single thing I'm doing is because there's a reason here. We're going to find out in a minute. He didn't waste a moment. It wasn't that, he has this life after Sarah and it's a different type of life. No, it's not. We're going to find out in a minute. But Yishmael is part of burying Abraham because at the moment of Abraham's death, and for the past like 30 years or so, he's been doing just fine. He was tzaddik. Ba'asher Husham. He was judged with who he was at the time. What's going to come out from him? Hashem is running the world, and we're going to find out a little bit about that right now. Ok, tenemos las fuentes para entender por qué es Keturah se encuentran en el Zohar. Ahí uno podría ver cómo es que Keturah hizo Teshuvah. Nos dice el Zohar que tuvo un nivel todavía más elevado que en un principio y
llega a casarse de vuelta con Abraham Avinu. Ok. Después sucede que él se casa con ella, tiene más hijos. Sus hijos no terminan siendo como Yitzhak, son un tanto diferentes, vamos a decir así. Y termina, pues bueno, mandándolos lejos, dice que da ciertos dones o regalos, todo tema. Pero vemos que Abraham vino le sobrevive a Sara por bastante tiempo, más o menos 30 años fue que vivió Abraham después de la muerte de Sara, tuvo después hijos y vivió con Keturah. Ahora, eh, tenemos que saber que todo el desarrollo de la historia es este concepto de Shvili Libra Haolam. Ahora, en lo que sucedió allí, el hecho de que Abraham vino incluso estuvo en la época en la que Isaac y Rivka tuvieron a sus hijos, a Jacob y Esab, los conoció, estuvo en contacto con ellos. Después viene la historia de Ismael. Ismael en su momento había sido expulsado, dijimos que hace Teshuvah, regresa tiempo después y él vivió para enterrar a su padre. Yitzhak e Ismael terminan sepultando a Abraham Avinu y nos dice el Rab, Ismael es juzgado por lo que fue, por lo que logró en ese momento, no por lo que había hecho, sino que logró tener un nivel muy elevado una vez que hizo Teshuvah. Okay. Now we see, 1 second, you say Abraham is doing great. It says here that, before he died, he gave gifts to his children, which came from the concubines. I mean, what is this? Playboy here? Concubines. Let's take a look at Rashi. It says, there's a letter missing in the writing of this word. And therefore, we're seeing here that, according to Rashi, it's not plural. It's actually trying to explain to us there's somebody here who was really two people. Once she was Hagar, and then she had certain aspects of Tzidkus. Remember, she's Nimrod's niece from the other brother, Paro, and she chooses to go to be with Abraham instead of being a slave to Abraham than to be a princess to Egypt. She's got some very good things. She has Yishmael. But then she goes down. Then she comes back up. And the Zohar explains, she's a new person. She's Keturah. It's one person, 2 periods of his life. And the children that he has with Hagar, who's one person, are all called the children of the Pilagshim, of the concubines, who is one person. Okay, now, what is Abraham doing giving gifts to these people? And what's the point? It's inheritance, whatever. What's going on? What's he doing? Remember the thing with the silver? Purifying it? Even though Abraham didn't do anything wrong, he said, there's some stuff that I have that should not become part of the Jewish people. Remember Avimelech, or remember Paro, him leaving, getting Sarah out, and he was giving gifts. He kept it and never used 1 penny of it. And when it came time that he was going to die, he said, no. Even though I didn't do anything wrong here, however, this stuff is tainted. Get rid of it. Something else that's tainted. Who wrote Sefer Yetzirah? This the most deep Kabbalistic book that exists. Avraham Avinu. Abraham knew certain things of how you could use certain issues of impurity to create certain seemingly magic things. He understood this because he understood how the world was Yitzar, how it was created.
He said, nah, it's not for us. Let's get rid of it. Is it truth? Is there something there? Oh, there's something there, but it's time to do Borer. Let's get rid of it. So they are not going to be the Jewish people. We'll give it to them. Is there truth in these things? Yes. Does it have anything to do with Bishvili Nivra Ha'olam? So let's just do some Borer. Let's get rid of it and give it to them. And so he sends them away with their gifts. Thank you very much. Okay. It's time for you guys to help the purification process. Take this stuff away. Get this money out of here. Get these names of Tuma out of here. Live your own lives. Sayonara. And now let's deal with the last Sayonara, Ishmael. Ok, tenemos ahora el concepto al final. Nos dice que Abraham le dio a Isaac todo lo que tenía y también los hijos de las concubinas. El Pasuk 6 del capítulo 25 dice, Ulibene apilashim, y a los hijos de las concubinas. Esto podría parecer una sátira, una contradicción a lo que estamos diciendo. Es decir, por un lado me dice que se casó con Keturah, ahora que me está diciendo que tenía concubinas. No checa una cosa con la otra. Tenemos que saber, en palabras de Rashi explica a qué se refiere esto de Pilakshim. Dice Rashi, fíjate en la palabra Pilakshim, le falta una letra. Por lo tanto, no viene a decirte el plural, no viene a decirte que habían varias concubinas o eran dos. Te está hablando que una persona era más de una persona. Por eso lo menciona de esta manera. Nos explica que hay alguien aquí que era dos personas y se refiere a Hagar. Por un lado, ella era sobrina, perdón, ella era hija del faraón, era la sobrina de Eliezer y tenía buenas cualidades, salió de casa de Faraón, se casó con Abraham Avinu, pero después cayó y luego regresó. Entonces te narra una historia de Teshuvah. Esto es bueno porque al final de cuentas se nota cómo puede llegar a, ok, caer, pero levantarse y ser una persona con un nivel mucho, mucho más elevado. Ella es Keturah. Ahora, y los hijos que tuvo con ella, no de las concubinas, sino de Hagar, la persona, esta Hagar que era dos personas, una antes de hacer Teshuvah, otra después de hacer Teshuvah. Ahora, ¿de qué se trata esto de los regalos? Que les dio, no sé, un Audi a uno, al otro les dio un BMW, al otro le dio una Harley Davidson. Si no, no estamos hablando de ese tipo de regalos. De lo que habla allí es que Abraham vino eh, entendió el concepto de purificar las cosas. Hablábamos hace ratito de purificar la plata como una analogía. Y lo que hace entonces Abraham Avinu fue entender que habría que dar algo a Yitzhak, le dio lo principal. Pero había cosas que no debería recibir el pueblo judío como parte de su herencia. Tenemos que saber, Abraham Avinu escribió el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah es el libro más profundo en conceptos de Cábala que existe. Por lo tanto, él tenía un conocimiento extenso de todo ello. Decide entonces darle a sus otros hijos estos regalos que eran el conocimiento para poder utilizar ciertas fuerzas de impureza para crear, para hacer ver algo que parecía magia. Por lo tanto, este conocimiento no debería llegar al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Abraham Avinu? Retiró este conocimiento de nosotros al entregárselo a estos otros hijos. Ahora, hay algo ahí, hay algo de verdad en todo esto, dice el Rab. Existen estas fuerzas, pero no es para el pueblo judío relacionarse con ellas, toda vez que tienen cierta mella, son conceptos que no vienen de un lugar adecuado en el sentido de que puedan, son conceptos un tanto corroídos, vamos a llamarlo así. Entonces,
él le da estos regalos y volvemos a la frase Bishvili Nibra Haolam. Él le da solamente aquello que necesita Yitzhak Avinu. ¿Para qué? Para ayudar en la purificación. Le dice a los muchachos, a sus otros hijos, ustedes se van a llevar esto. ¿Por qué? Porque no lo queremos aquí. Esto no es algo que sea necesario para el pueblo de Israel. Ahora, se terminan llevando estas fuerzas, este conocimiento que Abraham Avinu les da, y después nos dice el Rab, vamos con otro punto, el final del pueblo, o bueno, el final de Ismael, ¿cómo termina todo esto? Okay, so Avram's dead, and now we're told about the generations of Ishmael. A bunch of names, meaningless. Go look in the Zohar, not meaningless. But there's something which, before you get to the Zohar, when you get out of first grade and you learn how to read, something's odd. How many kids does Ishmael have? 12? How many tribes of Israel? 12? Oh, it's just a happenstance, right? It just happened that way. This is called Borer. We're talking about Avraham is trying to set up the Jewish people. Everything he's doing, just like Sarah, 7 years old, 20 years old, 100 years old, 127 years old, everything was for Hashem. But even so, he came from Avodah Zarah. This is what we have to get rid of. I'm going to give the Jewish people Sefer Yetzirah without the names of Tumah. I'm going to have a child, Yishmael, dies as a tzaddik, maybe didn't die as a tzaddik, we'll see. At the time of Abraham's death, he was a tzaddik, but it says if a nafal, okay, he actually, after Abraham died, he fell down badly. Zelu umat zevar elokim. It's like a seesaw. There's good and bad in the world that Hashem creates. There's an issue of free choice. There's an issue of borer. And that's exactly what's going on here. Why are we told this whole thing about Ishmael and 12 sons? And it's not happenstance. There's 12 sons versus, as opposed to the 12 tribes. We're separating the good from the bad. Bishvilcha nivra ha'olam. For you, the world was created. But you have to go after it, like Sarah did. Be as pure at 127 as you were at 20, as you were at 7. And everything is for one goal. Let's go for a break, and then we'll get back to Borer. I just did Borer. We'll go back to Borer. Okay, muere entonces Abraham Avinu, nos narra el Rab, y ahora tienes a Ismael, que, bueno, la Torah nos narra los descendientes de Ismael. Es curioso. ¿Cuántos descendientes tuvo? Tuvo 12 tribus. Ahora es coincidencia que el pueblo de Israel tenga 12 tribus. Ismael tuvo 12 tribus. Definitivamente no. Dice el Rab, esto se llama Borer. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu estaba filtrando, estaba purificando aquello que iba a ser entregado a Yitzhak y luego a Jacob? En caso del Sefer Yetzirah, Abraham Avinu lo que hizo fue arrancar estos conceptos que provenían de la Tumá, es decir, estos conceptos que tenían rasgos de impureza, y se los entregó la impureza a estos otros hijos. Y a Yitzhak le entregó solamente el Sefer Yetzirah. Por otro lado, Ishmael nos dice después, y son los descendientes de Ishmael, y menciona que Ishmael, ¿cómo se llama? Cayó. Parece que en el versículo 7, The last word of the parsha, Nafal. Nafal, es la última palabra de la parashá que dice, vivió sobre todos sus hermanos. Nafal. Y Nafal tiene que ver con caer, es decir, descendió, cayó. Lo que nos da a entender aquí la Torah es que Ishmael estaba de un nivel espiritual muy elevado, dijimos hizo Teshuvah, pero al momento que muere, Abraham Avinu vuelve a caer. Es como una continua acción de sube y baja.
Esto sucedió también con su mamá, era parte del ser de esta parte de la familia, ¿no? Ahora, ¿qué podemos entender con el proceso de Sara, el proceso de los hijos y todo lo demás? Es un proceso de Borer en el que se va purificando como la plata hasta llegar específicamente a aquellos que generarían el pueblo de Israel. Por lo tanto, vemos que así era Sara a los 20 como a los 7 porque todo era con una razón, con la razón que daba las posibilidades para que existiera el pueblo de Israel, y esto solamente podría ser a través de Borer, de separar un concepto de impureza de uno de pureza y que el pueblo de Israel surgiera de allí. Ok, vamos a hacer una pausa. Regresamos después de 5 minutos. Vamos a tomar un descanso de medio tiempo. Son las 9:12 prácticamente. Nos vemos aquí 9:17 por favor.
Michael had a question. Sí, Rap, gracias, buenas noches. Una cuestión. Es referente a lo de el Sefer Yetzirah que usted estaba comentando, que se los dio a los 12 hijos de Keturah. No me acuerdo en dónde vi aquí en el Midrash que tuvo 10 pruebas el patriarca Abraham Avinu y las pasó, todas las pasó. Pero en una de esas, en los comentarios, les dice que no puede, él ama a sus 2 hijos, los ama, y no puede decidir entre uno y otro. Bueno, a uno lo mandó al desierto, pero porque no había hecho Teshuvah. Cuando Ismael hizo Teshuvah y el patriarca Abraham tuvo que partir de este mundo, dicen los sabios que los adiquín protegen más de muertos que de vivos. Ajá, sirven más de muertos que en vida. Ahorita con estas situaciones y todo lo que, como dice el rabino Moshe, todo el balagán que se está dando, ¿por quién, por quién, por los dos, tanto los ismaelitas que son radicales, esta gente, por los dos también clamaría, o sea, por los dos, sus 12 descendientes, clamaría desde la tumba, ¿sí se puede decir así? Desde la tumba. O sea, él intercedería ante Hashem por Bene Israel o Kaal Israel y también por los locos estos de Hamas. ¿O cómo se inclina la balanza mística en ese sentido? Okay. Yeah, so it's an interesting question because it says in the Midrash that Abraham Avinu loved both of his, child. Sons. So sons. So we also have the concept that once a tzaddik passed away, they also, give merits or intercede for their, sons and grandsons, stuff like that. So here you have an issue because you have two sides in this war. You have Yaakov and you have Ishmael. So if we're speaking that Abraham Avinu is interceding, he's, giving merits to their children, who is he asking for? Because you have Ishmael here and you have Israel fighting each other. So the balance, what's the status of the balance in that matter? Because in Yitzchak will be your continuance. Not all of Yitzchak. Part of Yitzchak is going to become Esav, which is going to become Amalek, Haman, Hitler. Other parts of Esav is Rome, destruction of Beis Hamikdash. What came out of Abraham was the good and the bad. Rare. But not only that, we also have the concept that, it says in the Torah, Ki yad al keiska milchama ba'amalek. It's part of the Torah that Hashem's name is not complete until this war with Amalek is fought. Why is the world created? For free choice. Those who choose bad end up in bad. It doesn't say that with Yishmael, he peeled, that Hashem pushed him down. It says nafal, he chose to go down. So could he? Yes. Do the father's merits protect the children? When the children are going in the ways of the father. Why do we start Shmona Esrei? Elokei Abraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov. You should be thinking when you're starting the Shmona Esrei,
Am I acting, thinking, behaving like a descendant of Abraham and who he was, Yitzhak, and who he was, and Yaakov? If so, I have a right to stand here in front of Hashem. If not, jump out the window. Ok, es correcto, vaya, el cálculo que haces. Sin embargo, mismo Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham Avinu, y en él, el Kar, va a ser Yitzhak, es decir, de él vendrá tu progenie. Entonces, Abraham Avinu ya sabía cuál iba a ser la continuidad de su proyecto de vida, del servicio de Hashem, que iba a ser Yitzhak. Pero no solo esto, tenemos que saber que el, eh, el desarrollo de las generaciones después de Abraham Avinu también incluye otros personajes, por ejemplo, a Esav. Esav es un personaje también que genera a Amalek. Amalek es básicamente los nazis, todas estas gentes que han tratado de destruir al pueblo de Israel. Entonces, está también en sus generaciones. Por lo tanto, fue un proceso de depuración, es decir, Ismael quedó de lado, precisamente por eso la última palabra, perdón, de la perashá hace referencia a Ismael y dice Nafal. Nafal cayó, es decir, Ismael no continuó siendo parte de esta progenie, tampoco Esav y su descendencia, solamente Jacob y su descendencia. Por otro lado, tenemos un concepto de los méritos de los padres protegen a los hijos, sí, cuando los hijos se comportan como los padres. Y en este caso, Ismael ya no se comportó, los ismaelitas, árabes y demás, no se comportaron ya cómo se comportó el patriarca Abraham. Entonces, podría tener cierta lógica en principio como lo desarrollaste, sin embargo, hay otras varias cosas que impiden ahora que Ismael tenga continuidad de la misma manera que Esav no tuvo continuidad. Just one quick statement, and then we're going to move back to questions from yesterday. On this issue of Sefer Yetzirah, I've spent years trying to learn some Kabbalah with some serious Rabbanim. Once I had to see something of Sefer Yetzirah. I've been told again and again, don't open it until you get to such a level, and don't touch anything unless you're sitting there with somebody who's big stuff. All right, and when I was learning the stuff to get ready for writing Sefer Adon Olam, a certain thing from Sefer Yetzirah came up. Okay, so I had to look it up and see it in context. So I went to the man the Rav of our community who was teaching me. He said, I'm not at the level to open Sefer Yetzirah, but you need that sentence and you need to know what it says. He said, go to this person. I'll tell you the questions you're asking. Don't ask more. Don't go further. And listen to what he's saying. Don't learn it on your own. Don't continue with it afterwards. Get the information you need and don't get pulled into what is much larger than you. And that's what I did. So how much of Sefer Yetzirah have I learned? One sentence with somebody who explained everything around it. And that's it. Okay, Rav dice también, hay que entender cómo relacionarse con estos conceptos. Por ejemplo, el tema del Sefer Yetzirah que mencionó hoy, porque es algo muy, muy elevado. Sin embargo, hay que lidiar con ello también con mucho cuidado. Dice el Rav, yo no he tenido la oportunidad de estudiar el Sefer Yetzirah. En su momento estudió el Rav Zalman ciertos conceptos de Cábala. Uno lo hace cuando tiene cierta preparación, madurez espiritual, y además lo hace con una persona experta en el tema y en uno a uno, es decir, estudiando directamente de él. En cierto momento, dice el Rav, cuando estaba escribiendo el libro Adon Olam, hubo cierto segmento de Adon Olam o frase que necesitaba la intervención de alguien que explicara esto, porque es parte de una expresión del Sefer Yetzirah. Entonces el Rav Zalman fue con su maestro, que había estudiado Cábala o los pocos temas
o conceptos de Cábala en su momento, y le pidió si le podía ayudar con eso. Él le dijo, yo no tengo el nivel para estudiar el Sefer Yetzirah. Dice, pero tú necesitas explicar este concepto en el libro. Por lo tanto, vas a ir con tal jajam, pregúntale estas preguntas, pero no preguntes más, no te metas más del concepto que vas a estudiar, no indagues más al respecto, solamente lo que necesitas saber. Dice el Rab, así fue, fui, pregunté y no me metí más en estos conceptos. Por lo tanto, si me preguntan qué tanto sé del Sefer Yetzirah, me sé una frase y hasta ahí. Okay. All right. Gracias. There were Donata, there were 2 or 3 questions left from You're going to yesterday. stop the recording? Oh, I should stop it and start it, right? Okay, one second.